vamos a hablar de un momento que, de verdad, cambió la historia para siempre. Un punto de inflexión en el que 13 colonias se atrevieron a desafiar al imperio más poderoso del mundo para crear una nueva nación. Una nación basada en ideas que iban a transformar por completo nuestra forma de entender el gobierno y la libertad. Es una pregunta que tiene miga, ¿eh? ¿Cómo es posible que estas 13 colonias, que en teoría no tenían ninguna posibilidad, consiguieran no solo plantarle cara a un imperio, sino cambiar el rumbo de la historia? Pues vamos a descubrirlo. A ver, para entender bien el conflicto, primero hay que viajar un poco en el tiempo, al siglo XVIII. En la costa este de Norteamérica existían estas 13 colonias británicas, que además eran bastante prósperas. Tenían cierta autonomía, sí, pero aquí está la clave de todo. No tenían ni voz ni voto en el Parlamento británico, allá en Londres. Y aquí es donde la cosa empieza a torcerse. Gran Bretaña sale de la costosísima Guerra de los 7 años con una deuda, pero una deuda gigantesca. Y claro, hay que pagarla. La solución que se le ocurre al gobierno de Londres va a ser la chisca que enciende la mecha. Empezar a poner nuevos impuestos a las colonias americanas. Impuestos sobre cosas tan cotidianas como el azúcar, el papel o el... Y de ahí sale este lema que se convirtió en el grito de guerra de los colonos. No hay impuestos sin representación. Para ellos era una cuestión de principios. Su lógica era aplastante. Si no tenemos representantes en el Parlamento que defiendan nuestros intereses, ¿con qué derecho se nos imponen estos impuestos? Lo veían como algo totalmente ilegítimo, una violación de sus derechos. Así que lo que empezó como un malestar económico, poco a poco fue creciendo y transformándose en algo más profundo. Empezó a nacer un nuevo sentimiento de identidad, una identidad americana, ya diferente de la británica. Y las protestas, que al principio eran pacíficas, empezaron a subir de tono hasta llevar a las colonias al borde de la guerra. La escalada fue rapidísima, de verdad. En 1773 tuvo lugar el famoso motín del té de Boston, un acto de desafío total. La respuesta británica, un año después, fue más mano dura, lo que por supuesto solo echó más leña al fuego. Para 1775 ya no había vuelta atrás. Se acabaron las palabras y empezaron los enfrentamientos armados. La guerra había comenzado. Y aquí llegamos a un momento decisivo. La lucha ya no iba de conseguir más derechos dentro del Imperio Británico. No. Las colonias tomaron una decisión radical: cortar por lo sano, romper los lazos para siempre y explicarle al mundo por qué lo hacían. El 4 de julio de 1776, una fecha para la historia. Ese día los representantes de las colonias firman la Declaración de Independencia. Y ojo, que este documento no era solo un adiós, nos vamos, era un manifiesto en toda regla, una nueva filosofía política que justificaba su rebelión ante el resto de naciones. Y el corazón de ese documento contenía 3 ideas que para la época eran una auténtica bomba. La idea de que todos los hombres nacen iguales, que los gobiernos están ahí para proteger los derechos de la gente y sobre todo que el poder reside en el pueblo. Es que estas ideas son la base no solo de Estados Unidos, sino de las democracias modernas que conocemos hoy. Claro que una cosa es declarar la independencia en un papel y otra, muy distinta, es ganarla en el campo de batalla. Las colonias se enfrentaban a uno de los ejércitos más poderosos del planeta. La victoria, sinceramente, parecía casi imposible. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Bueno, pues fue una combinación de factores. Por un lado, una voluntad de hierro. Luchaban por un ideal, la libertad, y eso es un motor potentísimo. Conocían el terreno como la palma de su mano. Además, recibieron una ayuda clave de potencias como Francia, que como gran rival de Gran Bretaña, vio una oportunidad de oro para debilitarla. Y por supuesto, el liderazgo de George Washington fue fundamental para mantener al ejército unido y con la moral alta. Y al final, tras años de una guerra durísima, en 1783, a Gran Bretaña no le quedó más remedio que firmar la paz y reconocer oficialmente la independencia de sus antiguas colonias. Habían nacido los Estados Unidos de América. Pero la victoria militar solo era el principio. Ahora venía el verdadero reto: construir un gobierno estable partiendo de cero. Y aquí, los líderes estadounidenses diseñaron un sistema súper innovador basado en la separación de poderes para evitar la tiranía. Un poder legislativo que crea las leyes, un ejecutivo que las aplica y un judicial que las interpreta. Pero lo increíble es que el impacto de esta revolución no se quedó solo en Norteamérica. Sus ideas cruzaron el Atlántico y resonaron con fuerza por todo el mundo, inspirando a muchísima gente a cuestionar el orden establecido. Y las consecuencias fueron enormes. Por primera vez se demostraba que era posible romper con un imperio colonial. Esto sirvió de inspiración directa para la Revolución Francesa y para un montón de movimientos liberales en Europa y América Latina. De repente, las ideas de libertad, igualdad y derechos civiles empezaron a extenderse como la pólvora. Por lo tanto, la creación de Estados Unidos no fue solo el nacimiento de un país nuevo, marcó el comienzo de una nueva era.
fue la prueba de que era posible organizar una sociedad alrededor de principios como la soberanía del pueblo y los derechos individuales, cambiando las reglas del juego político para siempre. Y esto nos deja con una última reflexión. Pensemos en todas esas ideas tan potentes de 1776. La igualdad, el derecho a la rebelión, el poder del pueblo. ¿Cuál de ellas sigue siendo la más poderosa? ¿Cuál dirían que continúa incluso hoy, cambiando el mundo en el que vivimos?